Entonces, ecografía en shock. Eh, este es un tema que generalmente uno dice que es el más difícil de todos, pero la verdad es que para ustedes va a ser probablemente el más fácil, porque este tema se basa solamente en integrar muchos conocimientos. Entonces, como todos esos conocimientos ustedes ya los tienen, esto se vuelve ahora ya muy fácil. Eh, el protocolo que les voy a explicar hoy día se llama RATCH, que es un protocolo que básicamente ocupa todos los protocolos ya vistos y los hace de forma rápida. La idea es hacer un RATCH en no más de 5 minutos, porque es una evaluación muy rápida de un paciente que está en shock. Y eso es como el objetivo finalmente, casi como diría que es el objetivo del curso, saber hacer un RATCH. Ya, entonces hablando un poquito de shock, bueno, el concepto general de shock es que tenemos un desbalance entre el aporte y la demanda en todo el cuerpo. Hay una baja presión de perfusión y esa baja presión de perfusión finalmente va a generar que el paciente tenga una insuficiencia de riego sanguíneo en sus tejidos, va a caer en una hipoxia tisular y eso va a llevar a muerte celular. Eventualmente tenemos el aumento del láctico, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué puede que disminuya la perfusión de los tejidos? Recordemos que la perfusión de los tejidos está determinada finalmente por la presión, la resistencia local del tejido, pero también por la presión arterial media. La presión arterial media, por otro lado, va a estar determinada por la resistencia vascular periférica y por el gasto cardíaco. Entonces podríamos decir que el gasto cardíaco y resistencia vascular periférica va a ser los principales determinantes de lo que sería la presión de perfusión. Y la resistencia vascular periférica, cuando se altera, nosotros vamos a decir que eso es un tipo de shock distributivo. Ahí el problema es que el gasto cardíaco está bien, sin embargo, el territorio a poder perfundir, o sea, el continente, es demasiado grande. Entonces el gasto cardíaco no da abastos para poder perfundir todo ese continente. Eso se llama shock distributivo. Ejemplos de ellos, sepsis, quemaduras, pancreatitis, anafilaxia, que es el último que tenemos allá. Como verán, generalmente acá la precarga está disminuida y eso es porque al tener finalmente más vasodilatado todo el territorio, también llega menos sangre a lo que sería el corazón. Por lo tanto, generalmente tenemos precarga disminuida. Pero el gasto cardíaco puede estar incluso normal o aumentado. Y eso es porque aumenta la contractilidad para poder compensar, aumenta el gasto cardíaco, sin embargo, está tan vasodilatado el cuerpo que esto no es suficiente para poder satisfacer las demandas del cuerpo. Ahora, si ahora vemos el gasto cardíaco, como es evidente, puede alterarse porque no funciona el corazón. Entonces, si la contractibilidad disminuye, podríamos estar en presencia de un shock cardiogénico. Entonces ahí tenemos que la contractilidad va a estar disminuida y producto de eso vamos a expulsar menos sangre. Entonces el paciente va a tener una caída del gasto cardíaco, generalmente trata de compensarlo con un aumento de la resistencia vascular periférica, así que va a estar muy vasocontraído el paciente y el gasto cardíaco va a estar disminuido. Ahora, como es la contractilidad el problema, lo que ocurre es que la precarga, por así decirlo en términos bien simplistas, no logra pasar hacia el territorio arterial y se queda en el territorio venoso. Y por tanto, va a quedar una congestión. Y podríamos decir que eso sería un aumento de la precarga. Entonces vamos a tener con precarga aumentada, o también podríamos decir que tendríamos presiones venosas aumentadas. Y tenemos un shock cardiogénico. Por otro lado, en lo que sería un shock de tipo obstructivo, acá lo que ocurre es que algún elemento va a impedir que la sangre fluya desde ya sea el cuerpo al ventrículo derecho o del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y eso va a generar que el ventrículo izquierdo, que es donde estamos nosotros como enfocando el análisis, no le va a llegar suficiente sangre, porque finalmente la sangre no va a fluir. Entonces, estos pacientes lo que tienen es un problema de la precarga, pero es un problema de la precarga no porque el paciente finalmente tenga una disminución del volumen en el cuerpo, sino es porque el paciente tiene una menor llegada de eso al corazón. Entonces, si bien el problema es la precarga, muy frecuentemente suelen tener presiones venosas aumentadas, porque la presión está normal, pero no logra pasar, no se logra llenar el corazón. Entonces, como no se logra llenar, lo que va a ocurrir es que el gasto cardíaco va a estar disminuido. La resistencia periférica suele aumentar en medida de compensación. Ejemplos de esto, un TEP, un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión. Ahora, si se van dando cuenta, por ejemplo, acá en obstructivo, un TEP, ustedes saben hacer ecografía venosa. Entonces, ustedes podrían llegar a hacer un diagnóstico finalmente de TEP haciendo una ecografía venosa. Por ejemplo, hoy día mismo pongo el ejemplo del doctor Tapia.
que hizo una buena ecografía venosa a un paciente y le descartó trombosis venosa profunda. Así que es algo que es bastante útil y que lo pueden hacer finalmente con un entrenamiento ya acorde al que están teniendo ustedes. Eh, por otro lado, tenemos que el taponamiento cardíaco, ya sabiendo hacer un poco las ventanas, la verdad es que ver derrame pericárdico es algo bastante sencillo. Así que también algo que pueden hacer. Y neumonía de tensión también saben hacer protocolo Blue, por lo tanto también algo que saben hacer. Por lo tanto, con lo que ya saben podrían descartar todos esos elementos. En lo que sería choque hipovolémico, aquí lo que ocurre es que la precarga está disminuida. Hay poca cantidad de volumen en el cuerpo y por lo tanto no se logra llenar bien el corazón porque no hay volumen. Y por lo tanto lo que pasa en estos pacientes es que el gasto cardíaco está disminuido porque simplemente no hay nada que expulsar. La resistencia vascular periférica aumenta para compensar y eso finalmente no suele ser suficiente y aquí caemos finalmente en lo que sería el shock. Generalmente ejemplos de esto son choques hipovolémicos por pérdida de volumen, que puede ser por ejemplo, una diarrea, por ejemplo, en un caso, o por ejemplo por hemorragias. Generalmente más frecuentes que esa hemorragia, ya que son mucho más rápidas esa pérdida de volumen. Tenemos acá, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal roto, podríamos tener una hemorragia digestiva, entre otras cosas. Y aquí vamos a tratar de ocupar herramientas que hemos aprendido para poder hacer diferenciales. Entonces, la utilidad de esta clase principalmente es tratar de juntar todo esto. Y si tuvieran que saber un algoritmo, sería más o menos este, que es un algoritmo muy simplificado que nos permite evaluar rápidamente cómo está el paciente. Entonces acá hay a haber términos que ustedes van a decir, bueno, ¿qué es eso? Por ejemplo, ITB, que es una cosa que no le he explicado en cardio, porque es un tema que lo reservé para esta clase de hemodinamia, ya que para poder hacerlo hay que tener primero los conocimientos de cardio, así que son es un poquito más complejo que lo que hemos visto antes. Y eso es probablemente lo único que van a tener que agregar, porque se dan cuenta luego de eso, después de ver esto que ITB, que les hago el, la aclaración inmediatamente, básicamente se refiere a gasto cardíaco. O sea, si el gasto cardíaco está aumentado, podríamos decir, bueno, si el gasto cardíaco está aumentado, como vimos que el único shock con gasto cardíaco aumentado era el distributivo. Por tanto, es un shock distributivo. Entonces, gasto cardíaco aumentado, shock distributivo. Inmediatamente, shock distributivo, hay algún problema de poscarga, ¿por qué? Hay que ir a buscar cuál es el problema. Gasto cardíaco reducido, bueno, aquí tenemos muchas posibilidades. Un hipovolémico, un obstructivo o un cardiogénico. Entonces acá lo que hay que hacer es ir a buscar problemas de la precarga. ¿Cómo podríamos buscar problemas de la precarga? Por ejemplo, que se llene poco por una obstrucción. Entonces podríamos ir a ver cómo está el ventrículo derecho. Por ejemplo, ustedes ya saben evaluar el ventrículo derecho con una ecografía, por ejemplo, un pastenal corto. Podríamos ver un signo de la D, un D-shape. Podrían ver también la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo en un 4 cámaras. O podrían buscar derrame pericárdico en un paraesternal largo. Y con eso encontrar un shock obstructivo. Y por otro lado, podríamos también hacer la evaluación de un choque hipovolémico, aunque eso lo voy a dejar para más adelante porque eso es un poquito más difícil. Y si es que no tenemos nada obstructivo, también podríamos aprovechar de ver el corazón, ya que estamos mirando la ventana cardíaca en esta zona. Y aquí lo que vamos a encontrar es finalmente que podríamos ver la contractilidad. Y aquí lo podríamos hacer, por ejemplo, con una función sistólica visual. Y a partir de eso podríamos orientarnos a si es un shock cardiogénico o no. Entonces, con todos estos elementos ya podríamos como tener una noción. Una aclaración, en el shock hipovolémico versus el shock cardiogénico, el shock hipovolémico generalmente tiene una función sistólica con hipercontractibilidad. Por lo tanto, igual aquí entre esas dos podemos diferenciarlo con la ventana cardíaca. Esta es como la diapositiva de resumen y probablemente es la que tienen que tener, llevarse a su cabeza después de ver esta clase. Entonces, vamos a partir primero con qué es esa cosa del ITB. Básicamente, vamos a ver cómo calcular el gasto cardíaco en un paciente mediante solamente la ecografía. Entonces, primero, recordemos un poquito lo que es el gasto cardíaco. Esto es lo que habíamos dicho antes. La presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica o periférica. Aquí tenemos la presión arterial y mediante este tenemos la perfusión del cuerpo. Ahora, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen expulsivo. Y el volumen expulsivo depende de tres cosas, de la precarga, de la poscarga y de la contractibilidad. La precarga va a ser el volumen finalmente que vamos a tener antes de la sístole o al final de la diástole y va a depender del retorno venoso, de la volemia, de si el atrio está funcionando o no, porque aquí vamos a un 30% de la precarga,
de la frecuencia cardíaca, vale decir del tiempo de llenado ventricular, y una cosa importante de la distensibilidad ventricular. Una caída de la volemia o del retorno venoso, esto es causa de shock hipovolémico. Una frecuencia cardíaca que esté muy aumentada va a reducir esto. Esto sería causa de un shock en un paciente con una taquiarritmia. Una frecuencia cardíaca muy baja, por ejemplo, podría causar un shock porque le va a bajar el gasto cardíaco debido a que no logra hacerse la multiplicación de volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Por otro lado, la distensibilidad ventricular podría causar un shock en caso de un shock obstructivo, por ejemplo, un derrame pericárdico. La poscarga, aquí depende de las resistencias periféricas, también de la volemia, de cuánto es finalmente la cantidad de resistencia en la válvula, entre otras cosas. Generalmente, shock por aumento de la poscarga no vamos a encontrar. Podríamos tal vez encontrar cuadros más crónicos, como estenosis aórtica severa, etcétera, que nos podrían complicar un shock, pero un shock directamente por causa de la poscarga no va a encontrar. Y por contractibilidad, acá tenemos masa contráctil, podemos tener también cambios del pH, del calcio y uso de inotrópicos, ya sea positivos o negativos. Por ejemplo, podríamos ocupar, o sea, tener un paciente intoxicado con beta-bloqueadores y eso causarle un shock, entre otras cosas. Entonces, nosotros vamos a tratar de calcular el volumen sistólico. Y aquí, volumen sistólico es lo que se expulsa en cada latido y nosotros diríamos, bueno, ¿cómo vamos a calcular el volumen sistólico? Podríamos decir que el volumen sistólico es el volumen de sangre que pasa por la válvula aórtica en cada latido. Entonces uno diría, bueno, pero entonces si yo logro calcular cuánto volumen de sangre pasa por la válvula aórtica, yo podría, en teoría, saber cuánto es el volumen sistólico. Entonces yo podría poner ahí una medición y decir, esta es la cantidad de sangre. Bueno, y la ecografía nos da la ventaja de poder medir Doppler, y el Doppler nos permite medir los flujos. Entonces yo diría, si puedo medir un flujo, que finalmente es la cantidad de sangre de ml que pasa finalmente por unidad de tiempo, y eso finalmente lo llevo a un tiempo determinado, yo podría saber cuánto es lo que pasa por algún lugar. Ahora, el tema es que la verdad es que esto es medio mentiroso. La ecografía no mide flujos, mide velocidades. ¿Y por qué mide velocidades? Porque para medir un flujo necesitaríamos tener cuánta cantidad de volumen pasa por unidad de tiempo. Y la ecografía no puede medir volúmenes, solamente mide si algo se aleja o se acerca. O sea, mide velocidades. Por lo tanto, mide a qué velocidad se mueve algo por unidad de tiempo. Yo podría entonces ver a qué velocidad se mueve un determinado volumen, que no sé cuál es, por unidad de tiempo, y podría ver por cuánto tiempo se mueve. Y eso finalmente me va a decir que, por ejemplo, este volumen pasa por acá en 3 segundos a una velocidad de X. Y ahora mi problema es que yo ya sé cuánta cantidad de volumen pasa por acá y a qué velocidad. Pero yo no sé si por aquí pasa un cilindro, que seguramente sería equivalente a la válvula aórtica, que es muy pequeñito, o un cilindro que es muy ancho. Para poder saber el área de ese cilindro, finalmente, y poder a partir de eso calcular el volumen, lo que yo necesito es saber cuánto es el área de esa circunferencia. Y eso lo puedo obtener a partir de determinar cuánto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué no la válvula aórtica? Porque la válvula aórtica es muy difícil de medir. Es muy complicada de medir. Entonces no me sirve para poder hacer esta estimación. Entonces lo que yo voy a hacer es ir un poquito más abajo y calcular el tracto salida del ventrículo izquierdo. Voy a ver cuánto mide esto. Voy a calcular el área de este cilindro. Y ya sabiendo ya el área de este cilindro, voy a ver en esta área de cilindro a qué velocidad pasa el flujo por ahí. Ya al saber yo la velocidad y saber el área, voy a poder estimar realmente ahora sí el flujo. Y si sé cuánto tiempo es, voy a poder determinar cuánto es el volumen. Ahora, para hacerlo más corto, hay un elemento que se llama VTI, integral de velocidad a tiempo. La integral de velocidad a tiempo básicamente transforma la velocidad y el tiempo en una medida de distancia. Y al transformarlo en una medida de distancia, lo que yo puedo hacer es hacer este cilindro. Puedo ver finalmente cuánto es el área del cilindro y cuánto es la altura del cilindro. Y al tener estos dos valores, finalmente puedo saber cuánto es el volumen de esto, y eso sería equivalente al volumen sistólico. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero midiendo el
tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es una medición que, como toda medición, para que sea más precisa, debe hacerse de forma perpendicular a la medición. Si lo hago paralelo, o sea, si tengo dos objetos que yo en la ecografía lo veo uno al lado del otro, como los haces de ecografía van haciendo un barrido en un sentido un poquito más, o sea, hacen un barrido que no es 100% recto, sino que parte de un punto y se va ensanchando. La verdad es que hay varios errores de medición solamente por la técnica del eco al hacer mediciones que sean de tipo horizontales. En cambio, las mediciones verticales, el haz de sonido viaja de forma recta en cada sentido vertical y por tanto tiene mucha más precisión. Ahora, van a ganar mucho más precisión si se hacen en el centro de la pantalla. Si lo hago en el centro de la pantalla, tengo buena precisión y lo que tengo que ver es que eso esté con buena definición. La forma más fácil de medir el tracto salida del ventrículo izquierdo es hacerlo en la medición del eje paraesternal largo. Entonces voy a ir a un paraesternal largo, ya vamos a ver, partimos del segundo espacio intercostal, paraesternal izquierdo, vamos bajando, transductor mirando al hombro derecho y voy a ir evaluando hasta encontrar finalmente el lugar donde encuentre el tracto salida. Tomo la válvula aórtica, la pongo bien centrada y aquí voy a tratar de hacer el cálculo. Ahora, esto es súper difícil y tiene muchos errores. Así que luego vamos a ver un pequeño truco para poder evitar estos errores. ¿Cómo se hace el cálculo? Yo necesito saber cuánto es el área de una circunferencia. Entonces voy a calcular el diámetro de esto, voy a partirlo en dos para obtener el radio, voy a elevarlo al cuadrado y voy a multiplicarlo por pi. Y ahí tengo el área del tracto salida del ventrículo izquierdo. Yo sé que le estoy colocando un cálculo matemático que no parece que no lo voy a hacer rápido, pero tranquilidad, esto se va a solucionar más adelante. La técnica, para estrenar largo, tenemos la medición y hay que medirlo cuando la válvula aórtica esté abierta, porque en ese momento es cuando está pasando finalmente el volumen. Y cuando esté abierta en su máximo punto, en la mesosístole, voy a hacer la medición de este tracto salida, generalmente 1 centímetro antes de la válvula aórtica. Ahora, para yo saber si realmente hice la medición correcta, puedo hacer un cálculo de cuánto debiese tener mi paciente de tracto salida. Y eso lo hago multiplicando la superficie corporal por 5.7 más 12.1. Si el diámetro, o sea, el área que yo le calculé por esta fórmula versus la que yo le medí tiene una discrepancia de más de 2 milímetros, yo puedo decir que probablemente mi medición fue errada. Entonces uno diría, pucha, está bien complejo. ¿Por qué no solamente ocupar esta área que estamos calculando en vez de estarla midiendo? El problema es que una equivocación en 1 milímetro acá va a significar una gran equivocación porque estamos elevando todo esto al cuadrado. Entonces la verdad es que hay que ser muy preciso en este cálculo. Y por eso en verdad esto es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, los cardiólogos se equivocan en medir esto. Así que les voy a repetir muchas veces. Esto es muy difícil. Vamos a ver la segunda parte ahora y luego vamos a hacer un truco para poder hacer que esto no sea tan difícil. Entonces acá tenemos el BTI. El BTI es finalmente ver el flujo, vale decir la velocidad que va pasando por la válvula, pero como en la válvula yo no hice la medición, tengo que hacerlo en el tracto salida, entonces la velocidad del tracto salida, y voy a hacer una integral de esa velocidad para poder obtener una distancia. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar un 5 cámaras. El 5 cámaras lo tengo a partir de un 4 cámaras, en donde hago una pequeña inclinación del ecógrafo, donde la parte del poto del ecógrafo, por así decirlo, lo llevo un poquito más hacia abajo, o sea, lo acerco hacia la piel, cosa que el rayo del transductor suba y mire hacia la aorta, que está un poquito más hacia arriba. Recuerden que la aorta va por anterior. En el 5 cámaras voy a ocupar ahora un Doppler pulsado. El Doppler pulsado, recuerden que es este que hace una medición en un punto. Al ocupar el Doppler pulsado, lo coloco en el tracto salida, 1 centímetro más arriba de la válvula aórtica, y en ese momento voy a hacer ahí la medición del flujo. Voy a tener una imagen como la que está acá abajo, y aquí voy a hacer la medición del trazo de este flujo, desde la apertura de la válvula aórtica hasta que se cierra. Y este trazo que yo voy a dibujar va a ser todas las velocidades. Y aquí yo voy a hacer la integral de esto. Que no se preocupen, no hay que ir a buscar la vaca vestida, así que no hay que hacer la integral de forma manual, así que tranquilidad.
el software del ecógrafo lo hace solo. Y el software del ecógrafo nos va a dar un valor que va a ser en centímetros. Nos va a dar que la velocidad está en tantos centímetros. O sea, es la distancia, básicamente, que es la integral de la velocidad partida en segundos. Le quitamos los segundos y los quedan solamente en distancia. Ahora, cosa importante, y aquí hay que ser muy preciso, y esto sí en verdad tienen que hacerlo bien. El otro vamos a ver cómo reparar los pequeños errores, pero acá hay que hacerlo bien. El principal error acá es que se mide el ángulo de insonación, no se hace de forma correcta. Así que uno trata de colocar el transductor bien alineado con la válvula. Si uno no lo logra hacer 100% correcto, puede hacer un pequeño ajuste. Todo el ecógrafo, incluido el nuestro, tiene la capacidad de hacer un pequeño ajuste del ángulo de insonación. Se pueden dar cuenta acá que hacemos un ajuste de 14 grados. Y eso lo hicimos finalmente para poder estar bien alineados con la válvula. Si no estamos bien alineados, no vamos a poder tener un cálculo de velocidades correcto. Y acá lo que hacemos finalmente es que hacemos el cálculo de esto, y una cosa importante es que el volumen de la muestra no debe estar tocando la válvula aórtica, porque ahí la velocidad va a ser mucho mayor. Va a ser mayor porque el radio de la válvula aórtica es menor que el del tracto salida. Por lo tanto, ahí la velocidad es mucho más rápida. Entonces tenemos que sí así hacerlo 1 centímetro antes. Vamos a hacer este cálculo y nos va a dar finalmente el BTI. Ya, y hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Esto es fácil o difícil? ¿Alguna opinión? No escriban porque no estoy leyendo. Háganlo, conversenlo. Difícil. Parece muy difícil, ¿cierto? Se ve muy complicado. Ya, eso es cierto. Y mucha gente ha encontrado que esto es muy difícil. Entonces, como mucha gente ha encontrado que esto es muy difícil y que es poco reproducible, se trata de simplificar. Y se simplifica de esta forma. El tracto salida tiene grandes errores de medida, muchos errores de medida. Y como tiene tantos errores de medida, entonces resulta que se pusieron a pensar, oye, ¿y qué pasa si nosotros ponemos el diámetro del tracto salida, que es el diámetro poblacional, así como la media poblacional? Bueno, resulta que la media poblacional es 2. La media poblacional, que es 2, significa que el radio es 1. Y si el radio es 1, tenemos la ecuación de área de tracto salida del ventrículo izquierdo es igual a pi por radio por tracto salida al cuadrado. Reemplazamos por 1 y nos queda pi por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1 por pi sería pi. Por lo tanto, el área del tracto salida va a ser pi. Y ese va a ser el valor. Y no nos vamos a mover de ahí. Y eso es interesante porque si lo hago así, el cálculo es mucho más fácil. Yo no diría, oye, espera, pero me dijiste que el tracto salida finalmente me va a dar problemas porque si ocupo un valor que no es, voy a cambiar mucho el volumen. Es cierto. La verdad es que con esta simplificación no voy a poder calcular el gasto cardíaco. Así que es cierto. Pero la verdad es que no importa. No tiene ninguna relevancia. Uno diría, bueno, ¿y por qué no importa? Porque resulta que realmente con este valor aproximado yo puedo finalmente decir que si una persona X tiene un tracto salida, digamos que de 2.2, ayer, lo más probable es que hoy día también tenga 2.2. Y mañana también tiene 2.2. Y pasado mañana también tiene 2.2. Por lo tanto, para cada persona, el tracto salida es una constante. Y al ser el tracto salida una constante, todas las constantes de las ecuaciones yo las puedo omitir. Porque esa constante, si bien me sirve para calcular el volumen sistólico, yo la verdad no necesito saber el volumen sistólico. Porque el volumen sistólico va a ser simplemente un cálculo a partir de una constante. Entonces la verdad es que necesito saber cuál es el número variable, qué es lo que está variando en mi persona. Entonces lo que está variando es el BTI. El tracto salida no está variando en la persona. Entonces yo puedo simplificar todo esto a que el BTI es realmente lo importante en la evaluación hemodinámica de una persona. Y de hecho, cuando yo realice algún tipo de evaluación en donde yo estoy haciendo alguna prueba dinámica y quiero ver si es que hay un cambio, la constante no va a cambiar en nada. 2x por 10%, o sea, si le calculo le saco el 10% más a 2x, la verdad es que la x, o x no, porque suena con una variable, ya, 2a. Ya la a no importa, lo que importa es el 2. O sea, perdón, no es Becken. El 2 no importa, lo que importa es la a, el valor variable. Por lo tanto, la a es lo que me va a dar finalmente la variación. Entonces, lo que importa es sacar el 17, o sea, el BTI.
17 es el corte poblacional mínimo de lo normal. Nosotros nunca debemos tener menos de 17 de BTI. Entonces, lo que le estoy diciendo es que realmente lo que tienen que hacer es ver si el paciente tiene más de 17 o menos de 17 de BTI. Eso es todo lo que importa. Y finalmente, con eso, ustedes pueden finalmente determinar si el gasto cardíaco está aumentado o reducido. Si quieren sacar un gasto cardíaco aproximado, también lo pueden hacer, pero van a saber que van a tener un índice de error, que sería básicamente pi por el BTI que calcularon. Y con eso van a tener más o menos finalmente un volumen sistólico aproximado, y eso lo multiplican por frecuencia cardíaca y van a tener un gasto cardíaco. Ahí abajo me equivoqué, le puse gasto cardíaco, pero eso es volumen sistólico. Entonces, ustedes pueden tener un gasto cardíaco aproximado sin entrar en mediciones del tracto salida. Ahora, si quieren hacerlo preciso, pueden entrar a medirlo, pero es muy complicado y en una evaluación rápida generalmente es innecesario. Solamente basta con medir un BTI. Entonces, lo único que tienen que hacer es dominar un 5 cámaras, colocar el medición Doppler, igual como lo hicieron cuando calcularon la válvula órtica. Así que lo mismo que ya aprendieron, tienen que ahora hacerlo simplemente cambiando de continuo a pulsado y en lugar de colocarlo en la válvula órtica, un centímetro más arriba. Por lo tanto, es una técnica que ustedes ya saben. Por lo tanto, no es nada más complejo lo que ya saben y no hay que hacer mediciones nuevas. Y solamente a partir de eso pueden obtener esta medición de una forma más sencilla. Por eso es que, si bien es bueno saber que se puede hacer el gasto cardíaco de otra forma, es mucho más útil saber que el BTI es suficiente para tomar casi todas las mediciones. Haciendo ya esa aclaración, volvemos acá y nos damos cuenta que buscamos cuánto es el BTI del paciente y si el BTI es mayor a 17, pensamos el paciente debe tener un shock distributivo. Si es menor a 17, entonces vamos a decir, bueno, el paciente debe tener un shock en donde hay un gasto cardíaco reducido. ¿Por qué? Entonces vamos a ver si es la precarga o la contractibilidad. Y aquí entramos a la siguiente evaluación. Hasta ahí acabamos de determinar lo que es monitorización de gasto cardíaco. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, ninguna, ninguna. Oye, y cuando veo si mi paciente al final es respondedor a volumen, al final tampoco me importa mi valor de gasto cardíaco, sino como mi delta. Claro, te importa el delta básicamente. Ya, Entonces, lo que uno hace es ver cuánto es la variación del BTI, a fin de cuentas. ya. Ok. Entonces, por eso el tracto salida no importa, porque el tracto salida de hoy día es el mismo de mañana, así que una constante para el paciente. Por lo tanto, como lo que queremos ver es finalmente la variación, no va a influir. Ya, entonces, pasando a la otra parte, vamos a ver lo que es el protocolo RATCH. Esa era la primera parte, ahora vamos con la segunda. El protocolo RATCH es un protocolo en donde se hacen un montón de ventanas, 9 ventanas, y tiene el objetivo de hacer una evaluación de todo el estado hemodinámico del paciente. Aprendérselas así es imposible. Es latero, se olvida, no tiene tanto sentido. Por lo tanto, es más fácil aprenderlo de esta forma. El paciente tiene una bomba, un tanque y unas tuberías. La bomba es el corazón, el tanque se refiere a los lugares donde se puede acumular líquido y las tuberías son obviamente las arterias principalmente y algunas venas. ¿Qué es lo que trata de buscar acá? En el corazón, básicamente está buscando presencia de alguna falla de tipo sistólica o presencia de algunos elementos que sugieran un choque obstructivo. Por ejemplo, dilatación del ventrículo derecho, presencia de derrame pericárdico o presencia de función sistólica deprimida. Entonces, vamos a hacer un eje, o sea, vamos a hacer casi prácticamente un FATE. Hacemos un FATE en el corazón y vamos a ver cómo está la función sistólica, hipercontráctil, normal o deprimida. Realmente, hipercontráctil o deprimida es lo que no importa. ¿Está deprimida? Bueno, puede ser finalmente un paciente que tiene un gasto cardíaco que está alterado por contractilidad. Entonces podríamos irnos a la parte de contractilidad. Si está finalmente hipercontráctil, podríamos decir, a lo mejor tiene un trastorno por baja de precarga. Podríamos ir tal vez a choque hipovolémico. Podríamos también ver ventrículo derecho, que eso lo vamos a hacer desde el parasternal largo, vamos a cambiar a un corto y vamos a buscar signo la D, y después vamos a hacer un 4 cámaras y vamos a buscar relación BD-BI. Y podemos también buscar en el parasternal largo y luego en un subtifoideo la presencia de derrame pericárdico. Y con eso vamos a saber si tiene un derrame pericárdico o no.
Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente ver contractibilidad. Segunda pregunta es, ¿tiene signos de sobrecarga derecha? Tercera pregunta, ¿tiene derrame pericárdico? Son 3 preguntas nomás que tenemos que responder a partir de un protocolo FATE. Y si se dan cuenta, ya es una técnica que ya han visto, así que esto no es nada nuevo. Solamente es aplicar un FATE y hacerse 3 preguntas. Es más fácil que un FATE completo, porque acá solamente hay que hacer 3 preguntas. Luego de eso, vamos a ir cómo está el tanque y vamos a ir a buscar la vena cava inferior. La vena cava inferior, que también ya la aprendieron a buscar. Aquí lo que van a buscar es si está pletórica o no está pletórica, para poder finalmente orientarse un poquito a cómo está la presión venosa. Adicionalmente, luego de eso, podemos ir a buscar cómo están los pulmones. Y en los pulmones lo que podemos ver es si es que hay signos de neumotórax. Entonces vamos a buscar punto pleural. Podemos ir también a ver si es que el paciente tiene líneas B, buscando edema. Vamos a ver si es que tiene derrame pleural. Y con eso vamos a orientar un poquito al estado congestivo del paciente. Y vamos a ir a buscar líquido libre. Y el líquido libre lo vamos a hacer haciendo un protocolo que se llama FAST, que se lo voy a explicar un poquito más adelante. Que esto es lo único nuevo, pero la verdad es que en medicina es poco relevante. ¿Por qué es poco relevante? Porque los pacientes en medicina cuando llegan no van a estar con un choque hemorrágico por líquido libre. Generalmente eso es un paciente que está en trauma. Así que se los voy a explicar rápidamente, pero tiene poca importancia. Y las tuberías, lo que hay que hacer es buscar la aorta para ver si hay un aneurisma del aorta abdominal, que básicamente es también lo que han visto ya. Y hay que ver si es que tiene alguna trombosis en las venas, para buscar un TEP. Entonces, resumiendo esto, lo importante, corazón, se contrae el ventrículo izquierdo, tiene derrame pericárdico, tiene sobrecarga derecha. Tiene la vena cava inferior pletórica, tiene neumotórax, tiene signos de congestión y líquido libre hasta por ahí. Digamos que no es tan relevante. Y en las tuberías, tiene un aneurisma del aorta abdominal que me preocupe o tiene una trombosis venosa profunda. Son las 2 preguntas. Y con eso ya tenemos una evaluación de RATS completa. Y de esa forma es mucho más fácil recordarla. Primero, protocolo FAS. El protocolo FAS se basa en que el líquido se va a depositar en ciertas cavidades del cuerpo. Va a ir hacia abajo, hacia por gravedad, y se va a depositar tanto a nivel de unos espacios que están a nivel superior y a nivel inferior. A nivel superior se van a depositar entre lo que sería el hígado y el riñón, que se llama espacio de Morrison, y a nivel del lado izquierdo se van a depositar detrás del vaso. En lo que sería la parte inferior se van a depositar generalmente bajo la vejiga. En el FAS lo que hacemos es una exploración en 4 cuadrantes. Vamos a hacer un eje donde vamos a buscar la vejiga, un eje donde vamos a buscar ambos riñones y un eje donde vamos a buscar la ventana subsifoidea. Que por cierto, las 4 ventanas las saben hacer, así que no es algo que sea tan nuevo. Generalmente lo hacemos en paciente en trauma y es para poder valorar si un paciente va a ir a escáner o no. Pero la verdad es que, como les digo, esto no es tan útil para nosotros. Por eso se lo voy a explicar solamente rápido para que tengan un conocimiento básico de lo que es un protocolo básico. Entonces lo que hacemos es ir a lo que sería el riñón, vamos a buscar el espacio de Morrison que está entre el hígado y el riñón y vemos si hay alguna separación entre ese. Aquí estamos en el riñón derecho. Vamos a ir al riñón izquierdo, vamos a buscar el riñón izquierdo y el vaso, eso también lo saben hacer, y vamos a ver si es que hay algo, no entre ellos, sino arriba del vaso. Esto es un error frecuente, tratan de buscar entre ellos, pero acá el líquido se acumula arriba del vaso. Y acá en la vejiga vamos a hacer un eje transversal y después un longitudinal y vamos a ver finalmente la vejiga para ver si es que hay algún elemento acá. ¿Cómo saber esto patológico? Perdón, y también subtifoideo buscamos acá derrame pericárdico. Esto también lo saben hacer. Patológico se ve así. Se acumula el líquido entre el hígado y el riñón. Acá podemos ver el hígado, el riñón, tenemos líquido entre medio, se ve anecogénico. Esto sería un morrosón positivo. Y acá tenemos el vaso, el riñón, y se acumula el líquido arriba del vaso. Es importante, arriba del vaso, no entre el vaso y el riñón. Si se acumula ya entre el vaso y el riñón es que es harto líquido. Y en lo que sería la parte pélvica, se va a acumular detrás de la vejiga y es generalmente más fácil verlo de la siguiente forma. Se ve unos elementos circulares al lado de la vejiga que algunos le dicen el signo del Mickey Mouse, que sería finalmente estos dos. Esto sería finalmente en hombre y en mujer se podría ver algo así, en donde se puede ver la vejiga, útero y se ve finalmente luego lo que sería la acumulación. Bueno, acá hay bastante acumulación.
acá tenemos un corazón y ahí tenemos un derrame pericárdico. Eso ya también ustedes ya lo saben. Entonces acá teníamos lo que es el protocolo FAST, explicado de forma muy simple. Y lo que tenemos que buscar entonces es el líquido en el espacio Morrison, el líquido sobre el vaso y el líquido que sería detrás de la vejiga o detrás del útero. Volviendo al RACH, vamos a ver la bomba, el tanque y el circuito. En el choque hipovolémico vamos a encontrar un corazón que va a estar hipercontráctil. El ventrículo derecho suele estar pequeño. Y si vamos al tanque, la vena cava inferior va a estar colapsada, va a tener una vena cava inferior pequeña y va a estar colapsable más del 50%. Podemos ver también que a veces puede haber líquido peritoneal en caso de que sea un choque hemorrágico por culpa de trauma, poco frecuente en nuestro caso. Y en cuanto a lo que sería derrame pleural, la verdad es que lo vamos a ver solamente si es que es la causa, por ejemplo, un hemotórax. Pero si es que no, no deberíamos encontrar. Y en lo que sea el circuito, podríamos encontrar, por ejemplo, en la aorta, una disección de la aorta o un aneurisma de la aorta abdominal, como posibilidades. En el shock cardiogénico vamos a encontrar un corazón que va a estar grande, ventrículo izquierdo grande, hipocontráctil, la vena cava inferior va a estar pletórica, no colapsable, vamos a encontrar líneas B, podemos encontrar signos congestivos como ascitis, vamos a encontrar derrame pleural generalmente bilateral, y en el circuito no deberíamos ver alteraciones. Entonces ahí tenemos un perfil de un shock cardiogénico. En el shock constructivo, corazón hipercontráctil, podemos encontrar derrame pericárdico, taponamiento, podemos encontrar signo de la D en caso de que encontremos finalmente un TEP como causa. Podríamos también ver algún trombo intracardíaco, otras cosas, pero principalmente derrame y signo de la D. En el tanque, generalmente la vena cava inferior va a estar colapsada, la sangre no va a poder pasar. No colapsable, podemos encontrar neumotórax como posibilidad, o podemos encontrar una trombosis venosa profunda como causa, como un TEP. Y en el shock distributivo, corazón hipercontráctil, vamos a tener finalmente que la vena cava inferior va a estar colapsada y generalmente lo que encontramos es el resto de elementos normales o si encontramos algo es por culpa de la sepsis. El shock distributivo igual es más fácil porque lo que encontramos principalmente es que al hacer el BTI va a estar generalmente aumentado. Ahora, en la fase más avanzada del shock, cuando ya haya pasado un buen rato, puede ser que se deprima la función sistólica, así que ahí ya se asemeja un poco al hipovolémico, pero generalmente nosotros cuando hacemos esto es en la fase inicial, cuando tenemos finalmente el abordaje diagnóstico en fase inicial. Luego cuando ya se cae es cuando está más avanzado y estamos ya más o menos en fase de reanimación. Entonces acá podemos tener la bomba, podemos ver que el derrame pericárdico generalmente va a estar presente en el obstructivo, en el otro no debería estar. La contractilidad del ventrículo izquierdo va a estar aumentada en el hipovolémico, disminuye el cardiogénico, aumentada en el obstructivo porque no le llega a precarga, pero se trata de contraer con lo que tiene. Y en el distributivo generalmente va a estar aumentada, aunque puede estar tardía disminuye en la parte tardía, pero en esa parte generalmente nosotros no estamos haciendo ya el diagnóstico. BDBI, generalmente en el hipovolémico va a estar el ventrículo derecho disminuido, en el cardiogénico van a estar generalmente ambas cavidades dilatadas, pero suele estar el izquierdo más dilatado, y en el obstructivo el ventrículo derecho más dilatado. En el distributivo finalmente no tiene relación. El tanque, ventrículo izquierdo, o sea, vena cava inferior, va a estar totalmente colapsable en el hipovolémico, distendida en el cardiogénico, distendida en el obstructivo y generalmente colapsable en el distributivo, aunque puede estar un poco distendida cuando ya está en la etapa tardía, cuando el gasto cardíaco cae. Pero generalmente vamos a encontrarla colapsable. Y el FAS, por ejemplo, podríamos encontrar líquido libre en un paciente hipovolémico como causa. Podríamos encontrar líneas B más líquido libre en un paciente cardiogénico, generalmente radio bilateral más líneas B. En el obstructivo podríamos encontrar un neumotórax. Y en el distributivo podríamos encontrar alguna causa finalmente de la sepsis, como una citis infectada o una neumonía. Y las pipetas, o sea, las tuberías, perdón, van a encontrar en el hipovolémico, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal. En el cardiogénico no debería encontrar nada y en el obstructivo podría encontrar una trombosis venosa profunda que explique un eventual TEP. Distributivo podría estar normal. Eso más que nada es lo que tienen que tener en su mente a la hora de hacer la evaluación de un protocolo RACH. Entonces, la verdad es que si bien el protocolo RACH es súper largo y complicado, es difícil porque requiere integrar cosas de muchos protocolos. Requiere hacer un FADE, hacer una vena cava inferior, hacer un BLUE, hacer un FAST. El FAST lo podemos casi obviar, pero sí sería interesante hacer un FADE, una vena cava inferior y un BLUE, por lo menos. En las partes de las tuberías, la aneurisma aorta abdominal, generalmente el paciente está muerto. Así que también casi como que lo podemos obviar. No nos va a pasar a nosotros. Esperemos.
Y la TDP sí hay que hacerla, y es por eso que también es útil saber hacer el descarte de TDP a nivel de la parte o sea, sí, suprapoplitea. Recuerden que las que son infrapopilíneas, la verdad es que tienen poca relevancia porque no va a haber un TEP con eso. Así que tienen poca relevancia para lo que sea, por ejemplo, un choc. No voy a estar nadie choqueado por un TEP sin tener una TEP a nivel suprapopilítea. Ahora, recordemos que el COI puede hacer TEP sin TEP, así que sería como una excepción. Ya, con eso acabamos de terminar RACH. ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Dudas, dudas, dudas? Parece que no. Nos queda solamente ver respuesta al volumen, que esto también no es tan complicado. ¿Qué significa esto? A ver, cuando nosotros tenemos una curva de Franz Starling, lo que hacemos es que el corazón tiene la capacidad de que cuando le aumento la precarga, va a tener más volumen para poder expulsar. Por lo tanto, si yo le meto más volumen al corazón, puede expulsar más. Entonces nosotros diríamos, bueno, si queremos atacar un shock, que el shock es baja una disminución de la PAM, tenemos resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco lo podría aumentar entonces, aumentando finalmente lo que sería la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico. Uno diría, ah, pero puedo aumentar la frecuencia cardíaca hasta el infinito, pero el problema es que aumentando la frecuencia cardíaca mucho, eventualmente va a disminuir el tiempo de diástole y va a caer el volumen sistólico por culpa de eso. Entonces, no es una buena opción. Y uno podría decir, bueno, podría aumentar el volumen sistólico hasta el infinito, y lo que podría hacer ahí sería finalmente aumentar la precarga. El problema es que eventualmente cuando sigo aumentando la precarga, el corazón va a llegar a un punto en el cual no va a poder expulsar todo ese volumen. Finalmente no va a tener la fuerza suficiente por contractibilidad de expulsar todo ese volumen. Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente, aunque yo le sume más volumen al corazón, no va a expulsar más volumen. Su volumen sistólico no va a variar. Y va a pasar como complicación de que se va a quedar volumen residual, lo cual va a traducirse en un aumento de las presiones venosas. Entonces, un paciente, si yo le sumo más volumen cuando el corazón ya no puede expulsar más, lo único que va a causar es que aumente las presiones venosas sin ningún beneficio real. El aumento de la presión venosa va a ser deleterio, por ejemplo, entre otras cosas, porque va a ser un factor que va a dificultar, por ejemplo, la perfusión de algunas áreas. Si se congestiona el sistema, por ejemplo, puede pasar de que los riñones se congestionen y haya una nefrosarca, y haya una disminución de la perfusión del riñón. O, por ejemplo, que se congestionen los pulmones y el paciente caiga en una insuficiencia respiratoria. Entonces, hay hartas complicaciones derivadas de la polinización que no siempre vamos a querer. O sea, nunca vamos a querer, no queremos las complicaciones. Entonces, ¿cómo yo sé si a un paciente, cuando le voy a meter volumen, el corazón está en una fase en donde todavía puede aceptar volumen o una fase donde ya no puede aceptar volumen? Bueno, la respuesta es metiéndole volumen. Si yo le meto volumen y mejora, todo bien. Ahora, como meter volumen va a generar complicaciones, yo puedo meterle volumen artificialmente. Y eso lo puedo hacer de varias formas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es la elevación pasiva de piernas. Yo le elevo las piernas y veo si el paciente tiene una buena respuesta. Y lo otro que puedo hacer es estimarlo a partir de la presión venosa central. Yo podría decir, a ver, si un paciente está expulsando bien su volumen, no se le está quedando volumen residual. Y por lo tanto las presiones venosas deben estar bajas. Entonces, si yo tengo presiones bajas, yo podría decir, probablemente este paciente tiene finalmente una capacidad de poder meterle más volumen. Sería como una posibilidad. Si nos vamos a lo más antiguo, inicialmente lo que se hacía era decir, si la PVC está bajo 8, yo puedo meterle más volumen, porque el paciente todavía tiene una presión venosa baja. Pero, de hecho, incluso antes se trataba de llegar hasta esa meta. Pero la verdad es que actualmente nos hemos dado cuenta de que la sola medición de la presión venosa central no es un buen indicador de la respuesta a volumen, porque la presión venosa central puede estar en un valor X, como 5 o 10, y yo al meterle volumen, el paciente solamente puede ser que le aumente la presión venosa central, pero no pase ese volumen al corazón, porque la verdad es que es un valor que se llama estático. Los valores estáticos son valores que no me grafican cómo se va a comportar el individuo, sino solamente me dan una foto del momento. Por lo tanto, si bien puede ser útil, puede darme una pista, no es tan bueno a la hora de predecir lo que va a pasar.
Entonces, la verdad es que no es 100% efectivo. Yo puedo de todas formas hacer una estimación de la PVC a partir de la vena cava inferior. Puedo ver si la vena cava inferior tiene alguna variabilidad o si tiene algún tamaño. Yo lo voy a medir y si tiene, por ejemplo, menos de 1,5 centímetros y tiene un colapso de más del 50%, yo puedo decir, bueno, la PVC de este paciente es menor a 5. Una PVC baja, cercana a lo normal que tenemos nosotros, yo podría decir, tal vez este paciente va a tener buena respuesta a volumen. Ahora, en intensivo se han dado cuenta que cuando yo veo finalmente esta variación, lo que yo estoy haciendo finalmente es ver cómo va a ir cambiando en función a la precarga la vena cava inferior. Por lo tanto, realmente, si bien esto predice lo que será el PVC, podríamos decir que la variación puede ser más importante que la medida absoluta de la vena cava inferior. Entonces, podemos decir que esta variación puede ser casi dinámica, en cierto modo. ¿A qué se refiere esto? Que cuando un paciente finalmente está tomando aire, va a generar una presión negativa en el tórax, y al generar una presión negativa en el tórax, lo que va a ocurrir es que va a ingresar más volumen a su corazón. Y al ingresar más volumen a su corazón, lo que va a ocurrir es que en teoría le estamos aumentando la precarga y va a expulsar más. Entonces yo aquí puedo hacer este índice de colapso y ver cuánto es lo que cambia. Pero básicamente uno podría ver si reduce más del 50% o no. Lo que está más o menos demostrado es que si tenemos que reduce menos de un 36, probablemente no va a responder nada. Si reduce más de un 50, probablemente va a tener una respuesta más o menos efectiva. Entonces eso podríamos hacerlo como para decir, probablemente el paciente va a responder a volumen. Ahora el problema es que acá estamos viendo realmente cómo cambian las presiones venosas. O sea, estamos viendo si es que se congestiona o no se congestiona cuando le aumento la precarga, pero no estoy viendo cuánto es el volumen de expulsión. Entonces tampoco es tan buena medida. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer también es que en intensivo se descubrió que hay algo llamado delta BP. El delta BP se refiere a la variación de la presión de pulso. Resulta que la presión de pulso tiene una cierta relación con el volumen sistólico. Entonces lo que yo puedo hacer es ponerle una línea arterial al paciente y ver cómo cambia el volumen sistólico en función de la respiración, generalmente en ventilación mecánica. Ahora, como eso requiere tener una UCI con ventilación mecánica, no tenemos el ventilador, lo que podemos hacer es ver qué pasa si yo le elevo las piernas al paciente para poder que toda la sangre de las piernas pase al cuerpo del paciente y con eso se expulse un poco más de volumen. Básicamente estoy aumentando la precarga con este aumento de retorno venoso y con eso yo debiese esperar un aumento del volumen sistólico y por tanto un aumento de la presión de pulso. Entonces puedo ver que hay una variación, un alza de la presión de pulso en relación al estado inicial. Cuando esto es mayor al 15% tengo una buena respuesta. Pero para poder hacer esto, podría hacerlo con una manguito y una medición de presión arterial. Pero la verdad es que ahí no es usualmente tan preciso. Se puede hacer, pero no es tan preciso. Lo mejor es hacerlo con una línea arterial que lamentablemente en este momento no tenemos. Y por lo tanto, una cosa que podemos hacer y que incluso es más precisa que la misma línea arterial es medir el gasto cardíaco, que es una herramienta que sí ya podemos hacer. Entonces, con el mismo ecógrafo, lo que podemos hacer es hacer una medición de un gasto cardíaco. Pero ya sabemos que medir el gasto cardíaco es un poco complejo. Así que lo que podemos hacer es ver la variación del BTI. Y al hacer la variación del BTI, lo que podríamos hacer simplemente es poner el BTI y ver cuánto varía en función a la maniobra. Entonces lo que hago es que al paciente puedo hacer dos técnicas, tenerlo en 45 y después subirlo a 45 o simplemente tenerlo acostado y de las piernas de 0 pasarlas a 90. Y con eso finalmente realizo que le ingresen al paciente 300 ml, hago una medición antes de hacer la maniobra del BTI y luego hago una misma medición, el mismo punto, con la misma técnica, ya con la maniobra hecha. Por eso yo les recomiendo hacerlo acostado, porque así el paciente, el corazón va a estar en la misma posición, solamente van a cambiar las piernas. Entonces lo colocan acostado, se colocan en el lugar de la medición, hacen el cálculo del BTI, calculan, por ejemplo, que tiene 13, bajo, 17 dijimos que era el valor que queríamos, o sea, mínimo. Y levantamos las piernas finalmente, esperamos un minuto, hasta dos, y hacemos el nuevo cálculo, y con eso finalmente vemos si es que hay un cambio. Yo a veces incluso me quedo ahí puesto con el ecógrafo, levanto las piernas, y mientras estamos levantando las piernas, a veces uno ve cómo aumenta el PTI. Hacemos una nueva medida,
y si hay una variación de más del 10%, es un 10% acá en lo que sería BTI, no un 15% porque es más preciso, entonces podemos finalmente decir que el paciente sí va a responder a volumen. Y esto sería una medida no invasiva que podemos hacer con el ecógrafo, muy precisa, muy certera, de la respuesta a volumen. Entonces ya con esto y con una medición, por ejemplo, de la vena cava inferior, podemos entender también cómo son las presiones venosas. Entonces podríamos decir, mira, este paciente, la presión venosa aparentemente está baja y además tiene buena respuesta al volumen. Entonces probablemente un paciente hipovolémico que va a responder, puedo meterle con confianza. Volumen. Si por otro lado yo veo que está respondedor, le pongo volumen, pero realmente veo que se empieza a ensanchar la cava eventualmente, yo podría decir, bueno, parece que estamos llegando a una fase donde el corazón ya no está logrando más. Y yo puedo hacer esta medición cada vez que vaya a colocarle volumen. Podría dejar el ecógrafo al lado del paciente mientras está haciendo la reanimación y le paso realmente 250, 500 de volumen y hago la evaluación. Después, entre cada evaluación, voy haciendo la medición y voy viendo cómo va cambiando. Si en algún momento ya veo que no varía finalmente el volumen sistólico y la vena cava empieza a ponerse más pletórica, no colapsable, yo puedo decir, con solamente aumentar la precarga, ya no puedo aumentar el volumen sistólico. Y por lo tanto, lo que me queda ahora es aumentar la resistencia vascular periférica y empezar con drogas vasoactivas con el paciente. Entonces, a partir de esto, pude hacer un manejo de un paciente con shock sin tanto problema. Entonces ahora vamos a volver a nuestro esquema inicial, donde decimos, tengo un paciente que está choqueado, no tengo idea por qué está choqueado. Entonces vamos a hacer una evaluación. Le calculo un BTI y el BTI está aumentado. El BTI está aumentado, probablemente entonces tiene un gasto cardíaco aumentado. Como ningún shock, salvo el distributivo, tiene gasto cardíaco aumentado, entonces yo digo, a lo mejor está séptico el paciente. Entonces finalmente voy a ir a su orientación hacia un shock séptico. A lo mejor solamente con eso ya me voy a aventurar en partir antibióticos, en tomar hemocultivos y en hacer alguna otra medida, por ejemplo, un escáner de tórax abdomen pélvico. En cuanto a lo que sería el BTI que está abajo, yo voy a decir, bueno, tiene un gasto cardíaco reducido, entonces tengo que ver, el corazón está bien, el corazón está siendo oprimido o el corazón está hipokinético. Hago un protocolo RACH. Hago el protocolo RACH y encuentro obviamente un corazón que está hipokinético, no hay derrame pericárdico, el ventrículo izquierdo está muy grande, el ventrículo derecho está normal y una fe visual diría que está en 20. Bueno, contractilidad disminuida, probablemente estamos en presencia de un shock cardiogénico. Ahora, una cosa importante, un paciente con insuficiencia cardíaca muy avanzada, con FEI de 20, ¿puede tener un shock séptico? La verdad es que sí. Entonces, la verdad es que muchas veces puede ser que el paciente se presente finalmente con un shock séptico, pero esté tan deteriorado de base que voy a ver elementos más compatibles con shock cardiogénico por el ventrículo izquierdo que va a estar dilatado. Entonces ahí ya el cuadro se pone un poquito más sucio y suele ser un poquito más difícil determinar cuál es la etiología del shock. Por lo tanto, eso nos va a manchar un poquito el cuadro. Pero lo que va a ser útil es que cuando ya hacemos toda esta evaluación, luego podemos ver los parámetros de respuesta a volumen. Entonces, finalmente podemos hacer la evaluación del paciente también guiado por eso. Entonces, si el paciente tiene un shock cardiogénico, en ningún motivo va a responder al volumen. Pero un paciente con shock séptico tal vez sí puede que responda. Entonces, en ese caso, yo, si me dan los parámetros positivos, puedo decir, ah, mira, a pesar de un corazón que está con rentabilidad disminuida, parece que esa no es la causa del problema, porque si no, no respondería a volumen. Entonces, ahí me puedo ir que a lo mejor el paciente tiene otro trastorno, a lo mejor algo distributivo. Bueno, si el corazón se ve bien, tiene contractilidad buena, voy a ir a mirar cómo está los otros elementos del corazón, la precarga básicamente, y voy a ver si tengo alteración del ventrículo derecho o si tengo taponamiento cardíaco. Y también puedo ver cómo está la respuesta a fluidos, que fue lo que ya explicamos, y con eso ya tengo una evaluación completa y probablemente voy a poder tener una mejor abordaje al tratamiento finalmente del paciente. Y eso es todo lo que iba a contarles hoy día de shock. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, les cuento que ahora esta clase también la grabé. Espero. Estuve poniendo con dos computadores para poder grabarla. Espero que haya quedado bien grabada. Se las voy a subir igual que la otra. No sé si la otra la pudieron ver bien. Yo creo que igual tenía algunos, probablemente, elementos donde se ponía un poco más lenta, porque como estoy grabando con otro computador, depende un poquito de la red de internet. Pero espero que al menos haya entendido la otra clase.
No lo sé. No, esta la voy a subir de la misma forma. No sé si tienen alguna duda en este momento que podamos aclarar. No, no, ninguna, ninguna. Ya, hay gente que tiene pendiente el control de pulmonar todavía y otros que creo que ya cerró, hoy día creo que cerraba el control primero de cardio. Entonces los voy a dejar los dos habilitados hasta este viernes. No, hasta el sábado, para que lo puedan hacer durante esta semana. Les voy a subir el mismo sábado el control de shock. Con eso ya tendríamos todos los controles ya en línea. Y les tengo que subir también la tarea de cardio. Así que con eso ya tendríamos más o menos casi todo ya listo. Eh, Recuerden hacer sus ventanas porque nos queda ya poco para el paso práctico. Así que ahí ya sería útil tener ya todas las ventanas. Los que estén yendo en el hospital, igual, en algún día en la mañana, igual si quieren me pueden contactar. Si tienen alguna duda en alguna de las tareas, podemos ver si podemos hacerlas juntos. Así que cualquier cosa me hablan directamente al chat. ¿Alguna duda? ¿Algo que podamos resolver ahora? No, no, no. Ya, chicos, entonces eso sería todo por hoy día. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.